Muy buenas tardes. Les voy a hacer la presentación del tema de ejemplos de difusión en estado sólido dentro del marco de los cursos de Ciencia de Materiales y de Materiales Metálicos de los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica de la Universidad Francisco de Paula, Santander. En la parte teórica, pues habíamos hablado ya de lo que eran las leyes de Fick y decíamos que la difusión en estado sólido se regía principalmente por la segunda ley de Fick, de la cual tenemos aquí una versión en la cual el coeficiente de difusión no depende de la distancia de la posición y por lo tanto se puede sacar de la derivada y nos queda esta ecuación diferencial con respecto al tiempo y con respecto a x. Debido a que es una ecuación diferencial, la solución va a depender de las condiciones de contorno de lo que se defina del ejercicio. Para este caso, para el estudio de los dos temas, de los dos procesos que vamos a hacer hoy, vamos a definir las condiciones de contorno del sólido semi-infinito, en la cual consideramos un sólido, como dice el nombre, semi-infinito, o sea, lo suficientemente largo. ¿Esto para qué? Para asegurar que el material que va a difundir, que la materia que va a difundir no alcance a atravesar o alcance a llegar hasta el otro extremo de la barra. O sea, que en algún momento la barra va a estar sin ningún elemento de los que está difundiendo. En la posición x igual a 0 se va a tomar en la superficie donde está el elemento en mayor concentración y que se va a mantener constante en el tiempo. Esto es así. Vamos a tomar como x igual a 0 la superficie del sólido, que es donde se va a asegurar que la concentración es C sub S. Vamos a ver más adelante. En el tiempo igual a 0, o sea, en el inicio, toda la barra va a tener una composición inicial igual en toda la barra del componente que va a difundir. Puede ser un valor o puede ser 0, eso depende de las condiciones. Entonces, la concentración va a ser C igual a C sub 0 para toda la barra. Para un tiempo mayor a 0, si una vez empieza a ocurrir la difusión, se tiene que en todo momento la concentración en la superficie, o sea, en x igual a 0, es siempre constante y es igual a C sub S. Y que en algún punto muy adentro de la barra, en algún punto va a llegarse a que la concentración es igual a la concentración inicial. O sea, que en algún punto de la barra no va a llegar el proceso de difusión. Teniendo en cuenta estas consideraciones o estas condiciones de contorno, la solución a la que se ha encontrado es esta, donde dice que la concentración en la superficie menos la concentración en un punto x sobre la concentración en la superficie menos la concentración inicial es igual a la función error de x, que es la distancia a la cual estamos buscando la concentración x, sobre 2 por la raíz de d, donde d es el coeficiente de difusión y t el tiempo que ha transcurrido. Vemos acá que hay una función, la función error, que es muy poco usada en las matemáticas y pues que no la tenemos en las calculadoras. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que usarla en forma tabulada, ¿sí? De pronto en el internet, si podemos encontrar alguna función error o en calculadoras o en los programas, puede que encontremos la función error, pero en nuestras calculadoras no vamos a encontrar la función error. Por lo tanto, vamos a usar la tabulación. ¿Cómo se tabula la función error? Bueno, no cómo está presente. Puede estar en forma de curva. En este caso, pues tenemos una curva y versus x, donde y es la función error y x es el valor, el argumento de la función. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto vale la función error de x igual a 1, pues simplemente busco 1 y voy a la curva y encuentro que por aquí efectivamente es como 0.85, más o menos, ¿cierto? Pero pues en una curva no podemos tener tantos datos exactos, una exactitud muy alta. Entonces normalmente se recurre más a la tabulación. En este caso vamos a tener la función y igual a la función error de x vamos a tenerlo en la parte externa de la tabla, o sea, en esta columna y en esta fila. En la columna vamos a tener el valor del entero y del primer decimal, y en la fila vamos a tener el segundo decimal. Por decir algo, si yo quiero ubicar el valor x igual a 1.05, pues el 1.0 estaría aquí y el 5 estaría acá. Eso sería el x. Si yo quiero saber cuánto vale y para cuando x vale 1.05, pues busco dónde se intersectan el 1.0 con el 5 decimal y aquí encontraríamos el valor de y, ¿cierto? Entonces, x sería el argumento de la función, lo buscamos aquí, y y, que es el resultado del aplicar la función al argumento, lo buscamos dentro, ¿vale? Teniendo en cuenta que en los ejercicios de difusión vamos a usar una variable x como una de los parámetros que se requieren,
no vamos a usar y, X y Y para los ejemplos. Vamos a hablar de A de argumento y R de resultado, ¿cierto? Entonces, el argumento que será a lo que se le aplica la función y R es el resultado de aplicar esa función al argumento. Entonces, en lugar de X, ya vamos a hablar de A y de R, ¿vale? Entonces, tenemos aquí que si fuera para el caso de nuestra función de difusión, que es este, para este caso, el resultado será esto y el argumento será esto. Por lo tanto, aquí adentro vamos a tener el valor de C sub S menos C sub X sobre C sub S menos C sub 0. O sea, si nosotros conocemos este valor, vamos a tener que buscarlo aquí adentro. Y si conocemos ese argumento, o sea, X sobre 2 raíz de dt, lo vamos a buscar aquí afuera, ¿vale? Bueno, pues entonces miremos cómo es ahora sí ya en los ejemplos. Vamos a hablar de dos procesos. Primero, el de la cementación de aceros y luego el de dopado de obleas de silicio. En el caso de la cementación de aceros, pues decir que muchos componentes que están hechos en acero requieren de una elevada dureza superficial. ¿Por qué? Por problemas de desgaste, pero a la vez se requiere que tenga un núcleo interno que sea bastante tenaz. Normalmente cuando aumentamos dureza o aumentamos resistencia, estamos disminuyendo la tenacidad. Entonces son como contrarias. ¿Cómo lograr que sea duro en la superficie y tenaz en la parte interna? Pues esa combinación la podemos lograr si arrancamos nuestro trabajo con una pieza con un acero bajo en carbono. Los aceros bajos en carbono son muy tenaces, son mecanizables. Entonces, podemos mecanizar nuestra pieza sin mucho desgaste de nuestras herramientas, sin gastar demasiado tiempo, ¿cierto? Y una vez está ya terminada la pieza, podemos hacerle o someterla a un proceso de endurecimiento superficial, ¿cómo? Por medio de la adición de carburo en la superficie, ¿sí? Para que al alcanzar mayor contenido de carbono sea más duro y si es posible y si es necesario se puede someter a un tratamiento térmico para lograr una alta dureza superficial sin sacrificar la tenacidad interna del material. Bueno, entonces miremos ahora sí a un ejemplo. Primero, entonces vamos a suponer que vamos a colocar un engranaje 10-20, de acero 10-20 a 927 grados centígrados, que es una temperatura típica de difusión para la cementación. Entonces vamos a tener un gas carburizante que está alrededor del engranaje a esa temperatura y nos piden calcular el tiempo en minutos necesario para incrementar el contenido de carbono a 0,40. ¿A cuánto tiempo requerimos para aumentar el contenido de 0,20? Bueno, vamos a ver ahorita qué es el 0,20. Hacer un 10-20 se supone que más o menos tiene 0,20% y vamos a tratar de subirlo a 0,40 a medio milímetro por debajo de la superficie. Nos dicen que supongamos que el contenido de carbono en la superficie es de 0,90 y que el acero tiene un contenido nominal en carbono del 0,20%. O con esto, ¿no? el contenido nominal. El hecho que sea 0,10-20 no asegura que sea exactamente 0,20% de carbono en todo el acero o en el acero. Puede tener un rango que normalmente va entre 0,18 y casi 0,22. Entonces, normalmente, si no nos dicen nada, asumimos el contenido del carbono de acuerdo al código ASTM, que son las dos últimas cifras, que nos indicarían que el acero sería de 0,20%. Pero si nos dan el contenido nominal, o sea, el que realmente se midió, pues tendríamos que usar ese valor, ¿vale? Y nos dicen que el coeficiente de difusión a esa temperatura es de 1.28 por 10 a la menos 11 metros cuadrados segundo. Listo, pues miremos cómo sería la solución. Inicialmente, pues vamos a arrancar con la ecuación completa. En esa ecuación, pues vamos a aclarar que tenemos, ya dijimos que tenemos dos partes, el argumento de la función y el resultado de la función, que es lo que está en la tabla. Entonces, ¿cómo trabajamos? Vamos a buscar qué datos nos dan y de acuerdo a eso vamos a saber cuál de ellos podemos calcular y cuál no. Entonces, en el resultado tenemos las variables C sub S, C sub X y C sub 0, ¿sí? Y en el argumento tenemos X, D y T. ¿Listo? Leamos nuevamente el ejercicio y vamos mirando qué datos nos dan. Nos dice que consideremos el gas carburizante de un acero 10-20. Calcule el tiempo. Ah, bueno, lo primero que nos están preguntando es el tiempo. El tiempo, que estaría aquí, para incrementar el contenido en carbono a 0,40% a 0, o sea, a medio milímetro por debajo de la superficie. O sea, el X sería medio milímetro y la concentración a ese medio milímetro sería 0,40% de carbono. Suponga que el contenido de carbono en la superficie, o sea, C sub S, es de 0,90, ¿listo? Y que el acero tiene un contenido nominal en carbono de 0,20%. ¿Listo? Entonces tenemos ya todos los datos que nos dan y vemos claramente que sí tenemos todos los datos para hallar el resultado, pero nos falta un dato para hallar el argumento. Entonces vamos a empezar a trabajar con el resultado y nos olvidamos un poco del argumento.
Ah, bueno, nos faltaba decir que el coeficiente de difusión era 1.28 por 10 a la menos 11 metros cuadrados segundo. ¿Listo? Entonces, nos olvidamos del argumento y empezamos a trabajar con el resultado. Calculemos el resultado. Entonces, C sub S menos C sub X sobre C sub S menos C sub 0, con los valores que teníamos, los colocamos 0.90 menos 0.40 sobre 0.90 menos 0.20, nos da un valor de 0.7143. ¿Ese valor qué es? C sub S menos C sub X sobre C sub S menos C sub 0. O sea, el resultado de aplicar la función error. Y entonces ya hemos dicho que lo vamos a buscar aquí adentro, mírenlo, aquí está. Entonces busquemos ese valor, 0.7143 acá adentro. Si miramos, entonces empezamos a buscar y encontramos que los dos valores más cercanos, uno por abajo y otro por arriba, son estos dos, 0.71116 y 0.71754. Por lo tanto, entre esos dos valores está. ¿Cuáles valores de X, o sea, los valores del argumento son para esos resultados? El 0.75 y el 0.76. Entonces, si queremos saber exactamente para cuánto vale 0.7143, nos toca hacer una interpolación. Entonces, ¿qué pasó? Pues sabemos que para 0.75 el valor es 0.71116, aquí los tenemos. Y para 0.76 el valor es 0.71754. Pues calculemos cuánto sería el valor para 0.7143, que es el intermedio. En un punto intermedio, no sabemos que en la pura mitad no sabemos, sino en un punto intermedio. Entonces aplicamos pues una interpolación, lógicamente, aquí supongo que ustedes saben interpolar. Entonces, interpolando, encontramos que el valor es de 0.755, el valor del argumento. Ojo, para la interpolación pueden usar calculadoras que las dan inmediatamente, o incluso en el internet pueden encontrar algunas páginas web donde les ayudan a interpolar. ¿Listo? Entonces, ese 0.755, ¿qué viene a ser? Ah, pues ese es el argumento, o sea, por lo tanto el 0.755 es igual a esto, ¿cierto? Si quieren, cuando miramos atrás nos damos cuenta que efectivamente lo que nos falta es, si esto era 0, el valor que hemos encontrado, 0.755, es 0.755, será este valor. Y entonces, por lo tanto, vamos a trabajar con eso. Entonces, el 0.755 es igual a estos valores. Con los datos que teníamos del argumento, pues vamos a hallarlo. Primero, pues lógicamente, como nos están pidiendo t, vamos a despejar t. Entonces, t sería igual a x al cuadrado sobre 4 por 0.755 cuadrado d, aplicando los valores. Ojo, aquí pasamos de 0.50 milímetros a 5 por 10 a la menos 4 metros. ¿Por qué? Porque para poder usar las mismas, los mismos valores que tiene el coeficiente de difusión, que es en metros, entonces lo pasamos a metros. Entonces, colocamos los valores y hallamos el valor de t, simplemente por matemática, y encontramos que el valor es de 8.566 segundos, lo que nos indicaría unos 142.8 minutos, o sea, unas 2.38 horas. O sea que para aumentar el contenido de carbono a medio milímetro adentro del engranaje, hay que esperar 2.38 horas para que se llegue a 0.40%. ¿Listo? Bueno, miremos un segundo ejemplo donde, por el contrario, no nos dan todos los valores del resultado, sino nos dan todos los valores del argumento. Entonces, por lo tanto, nos toca hallar algo del resultado. Entonces, el mismo ejemplo, solo que vamos a cambiar algunas cosas. Tenemos la misma temperatura, el mismo engranaje, del mismo problema 1, pero en este caso nos están pidiendo que hallemos el contenido de carbono, ya no el tiempo, sino el contenido de carbono a ese mismo medio milímetro por debajo de la superficie, pero en un tiempo de 5 horas, y lo demás es permanece constante. Entonces vamos otra vez a mirar toda la variable, toda la función, y destacamos la diferencia entre el resultado y el argumento. Entonces miremos poco a poco qué datos nos están dando. Entonces, en la 0.10.20 ya dijimos, calcule en este problema el contenido de carbono. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es el C sub X, porque es el contenido de carbono a una cierta distancia, a medio milímetro. Entonces, la distancia será medio milímetro, y lo que nos están preguntando es la concentración de ese medio milímetro por debajo de la superficie, para un tiempo de 5 horas, o sea, de 18.000 segundos, y otra vez el contenido de carbono en la superficie es de 0.90 y que el contenido nominal es de 0.20%. Vemos ahora, y que el coeficiente de difusión es de 1.28 por 10 a la menos 11 metros cuadrados segundo. Vemos ahora que tenemos todos los datos del argumento y nos falta es el del resultado. Entonces, pues olvidémonos del resultado y vamos a trabajar con el argumento. Entonces, el argumento ya sabemos es este, x sobre 2 raíz de dt, pues calculemos cuánto vale x sobre 2 raíz de dt con los valores que nos dieron,
y encontramos que es 0,5208. Este valor, pues va a ser, con este vamos a la tabla, sabiendo que es el argumento para buscar cuál es el resultado de aplicarle a ese valor la función error. Entonces, ¿dónde lo vamos a buscar? Como estamos aquí en el argumento, en esta parte externa. ¿Cuánto es? 0,5208. Sería entre 0,52 y 0,53. Entonces, el 0,52 está aquí, y el 0,52 aquí, y el 0,53 acá. Por lo tanto, tendremos, sería entre 0,52, que es para el cual es 0,53790, y el 0,53 para el cual es 0,54646. Igual que en el caso anterior, pues nos tocará interpolar, ¿cierto? Entonces el 0,52 será 0,53790, 0,53, 0,54646, y para 0,5208 aplicamos interpolación y encontramos que es de 0,53858. Ese será ahora entonces el valor ¿de qué? De lo de adentro, o sea, del resultado. Entonces, ese valor del resultado, que es esto, pues ahora con ese valor que acabamos de hallar, lo igualamos. Entonces, el resultado es igual a 0,53858, y aquí tenemos los valores para hallarlo. Como lo que nos están pidiendo es C sub X, despejamos C sub X, y nos queda igual a C sub S menos 0,53858 por C sub S menos C sub 0, ¿listo? Y aplicando los valores de 0,90 y 0,20, pues encontramos que la concentración la concentración X sería de 0,523%. O sea que la concentración luego de 5 horas en el medio milímetro es de 0,523. Si miramos los dos ejemplos, miremos que con todas las mismas condiciones, para llegar a 0,40 se requirieron 2,38 horas. Y después de las 2,38 horas, hasta llegar a 5 horas, o sea, casi el doble del tiempo, y solamente se llegó hasta 0,523. Es típico que a medida que pasa el tiempo, el cambio de la concentración va disminuyendo con el tiempo. Miremos ahora ejemplos del dopado de obleas de silicio. Entonces, hablemos un poquito de qué es eso de dopado de obleas de silicio. Las obleas de silicio son, digamos que la materia prima para la fabricación de microcircuitos o de circuitos integrados. ¿Y eso se hace mediante qué? Mediante técnicas de dopado, o sea, de adición de elementos a esa oblea de silicio, que se puede hacer por varios métodos. Uno de ellos es la difusión, difundir el material a la oblea de silicio puro inicialmente. En este caso, como digo, se usan principalmente para fabricar dispositivos semiconductores como circuitos integrados. ¿Qué se hace? Se coloca la oblea en un horno de tubo de cuarzo a más o menos 1100 grados centígrados. El silicio que está la oblea que está inicialmente puro, pues va a estar sometida a un gas de la impureza que yo le quiero agregar. Y entonces la impureza va a empezar a entrar a la oblea. Pero como normalmente en esta oblea no se dopa en todo el sector con el mismo material, sino que normalmente unas partes se dopan o se les adiciona, por ejemplo, fósforo, y en otras partes boro, lo que hay que hacer es cubrir la superficie que yo no quiero que se dope con ese elemento, para que solo quede expuesta la parte donde yo quiero que se dope. Entonces, por decir algo, esto si fuera como un cuadrito de ajedrez, entonces digamos que los cuadros donde quiero que se dope estarán libres, y los que no quiero que se dopen con elementos estarán cubiertos con algún material. Lo someto durante un cierto tiempo y la impureza va a entrar hacia el interior de la oblea de silicio. Miremos cómo son los cálculos que hay en este sentido. El primer ejemplo dice que vamos a considerar la difusión de impurezas de galio en una oblea de silicio. Si el galio se difunde en una oblea de silicio que anteriormente no tenía galio, o sea, no hay galio al iniciar el proceso, a una temperatura de 1100 grados centígrados durante 3 horas. ¿Cuál es la profundidad por debajo de la superficie a la cual la concentración es 10 a la 22? O sea, ¿cuál es la profundidad a la cual logramos que el galio haya entrado en una concentración de 10 a la 22 átomos si la concentración en la superficie es de 10 a la 24 átomos por metro cúbico? Para la difusión del galio en silicio a 1100 grados centígrados se tiene que el coeficiente de difusión es de 7 por 10 a la menos 17 metros cuadrados segundo. Pues igual que en el caso de la cementación, vamos a empezar a mirar toda la ecuación y nuevamente la vamos a dividir en los dos sectores. Vamos a leer paso a paso a ver qué datos nos dan. Dice, considera la difusión de impurezas de galio en una oblea de silicio. Si el galio se difunde en una oblea de silicio que anteriormente no tenía galio, o sea que inicialmente no tiene galio, ¿qué es lo que yo estoy estudiando? ¿Cuánto es el galio que entra? Entonces, lógicamente, ¿cuánto es la concentración inicial de galio en la oblea de silicio? Pues 0, porque la concentración, al decir que no hay galio, pues la concentración es 0.
También nos pueden decir en los ejercicios que la oblea de silicio es completamente puro, o sea, es de silicio puro. Por lo tanto, la concentración del elemento que va a difundir es cero, la concentración inicial. Ah, bueno, pues entonces la concentración inicial será 0 átomos de galio por metro cúbico. A una temperatura de 1100 grados centígrados, esa temperatura nos va a influenciar, es el coeficiente de difusión que nos lo dan más adelante, durante 3 horas. Entonces, 3 horas, el tiempo son 10.800 segundos. ¿Cuál es la profundidad por debajo de la superficie? Entonces nos están preguntando X, ¿cuál es la profundidad por debajo de la superficie? A la cual la concentración es de 10 a la 22. Por lo tanto, esta será la concentración a X. Entonces será C sub X 10 a la 22. Átomos de galio por metro cúbico. Si la concentración en la superficie, o sea C sub S, es 10 a la 24 átomos por metro cúbico. Para la difusión del galio en silicio, el D es igual a 7 por 10 a la menos 17 metros cuadrados segundo. Entonces, ¿qué pasó? Otra vez tenemos todos los valores para trabajar con R y no tenemos los de trabajar con A. Entonces nos olvidamos del argumento y nos vamos con el resultado. Lo calculamos. Entonces, C sub S menos C sub X sobre C sub S menos C sub 0 con 10 a la 24, 10, 22 y 0 nos da que es 0,99. Ese es el valor del resultado. Por lo tanto, nos vamos a la tabla y ¿dónde lo vamos a buscar? Aquí adentro, para después averiguar cuál es el argumento. ¿Listo? Entonces, tenemos que para 0,99, si lo vemos aquí 0,99, estamos por acá. Este es 0,98,994 y este es 0,99,035. O sea, el 0,99 está por acá en la mitad. Y en el interior, digamos. Y los valores de X serían 1,82 y 1,83. Entonces, nuevamente tomamos los valores para interpolar. Para 1,82 vale 0,98,994 y para 1,83 vale 0,99,035. ¿Cuánto valdrá para 0,99? Pues interpolando encontramos que es 1,8215. Ese será ahora el valor ¿de qué? Del argumento de la ecuación. Entonces nos vamos al argumento, este es el argumento, y esto es lo que vale lo que acabamos de encontrar. Y para eso tenemos estos valores. Entonces, 1,8215 sería el argumento. Despejamos X, que es lo que nos están pidiendo ahora. Entonces sería X igual a 1,8215 por 2 raíz de DT, ¿cierto? Y aplicando los valores, pues sería 2 por D, que es 0,7 por 10 a la 97 y 10.800 segundos, nos da que la profundidad es igual a 3.17 por 10 a la menos 6 metros. O sea, 3.17 micras. O sea que luego de 3 horas de tener eso a 1100 grados centígrados, la concentración que se logra de 10 a la 22 se logra a 3.2 micras apenas. O sea, mire la pequeña cantidad que recorren los elementos que difunden, porque en estado sólido es muy lenta la difusión. Miremos por último los ejemplos de variación del coeficiente de difusión con la temperatura. Esto aplica tanto para cementación de aceros como para dopado de obleas de silicio y para cualquier tipo de difusión de plata en plata de lo que queramos, ¿vale? Entonces, recordemos primero que cómo es que varía el D con la temperatura. Pues el coeficiente de la difusión, por ser un proceso en el cual depende del movimiento de átomos, en estos procesos se sabe que dependen exponencialmente de la temperatura, o sea que los cambios que se aceleran mucho con pequeños aumentos de temperatura. O sea, los aumentos de temperatura hacen que se aumente exponencialmente el proceso. En este caso, pues tenemos que el coeficiente de difusión es igual a una constante de proporcionalidad por E a la menos Q, que sería la energía de activación del proceso de difusión, sobre ERT, donde R es la constante de los gases, y T es la temperatura en Kelvin. ¿Listo? Este tipo como digo, de ecuación aplica para todos los procesos donde los átomos, donde dependa del movimiento de átomos. Por eso, por ejemplo, no sé si lo recuerdan o saben, que también se usa en el calcular el número de vacantes. Es muy similar aquí entre el número de vacantes y el número de posiciones atómicas. Y también la energía de activación. Y muchos procesos tienen este estilo. Esta ecuación se llama ecuación tipo Arrhenius. Miremos los dos ejemplos muy sencillos. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es al determinar la capacidad de difusión, o sea, la difusividad, en metros cuadrados por segundo para la difusión de carbono en hierro gamma, o sea, IRFCC, a 927 grados centígrados, 1700 grados Fahrenheit. Utilizar los valores de D sub 0, se nos dan valores de D sub 0, Q y R. Pues simplemente es un ejercicio de reemplazo de variables. Entonces tenemos que sería D igual a D sub 0, E a la menos Q sobre RT. Entonces reemplazamos los valores de D sub 0, Q, que sería 142.000 julios por mol, y R, para el caso de julios, que es de 8.314
por 1200 Kelvin, que sería el hecho de transformar los 927 grados centígrados a Kelvin. Y hallamos el valor. Entonces, simplemente hacemos la operación matemática y nos da que el coeficiente de difusión es de 1.32 por 10 a la menos 11 metros cuadrados por segundo a esa temperatura de 1200 Kelvin. El segundo ejercicio nos van a pedir o nos van a dar dos coeficientes de difusión a dos temperaturas diferentes y nos van a pedir determinar la energía de activación necesaria. Entonces, o nuevamente vamos a necesitar la ecuación de Arrhenius para la difusión y entonces simplemente pues vamos a tener dos ecuaciones, una para la difusión a una temperatura y el otro para la otra temperatura. Reemplazamos los dos valores y entonces tenemos que para el caso de 1 por 10 a la menos 17 metros cuadrados segundo, la temperatura es de 773 Kelvin, ¿cierto? ¿Qué pasa? En esta ecuación tenemos D sub 0 y Q. Resulta que nos piden hallar Q, pero como no tenemos D sub 0, no la podemos hallar. Nos falta esa incógnita. Entonces, ¿qué pasa? Recurrimos a la segunda ecuación, donde tenemos lo mismo. Van a dar el D y la temperatura, por lo tanto nos falta el D sub 0 y la Q. Tenemos dos ecuaciones, entonces ahora con dos incógnitas. En ninguna de las dos podemos encontrar Q. Pero si las combinamos, sí. Hay varios métodos para hacer esto. Por ejemplo, una prueba y error. Si no, es una muy sencilla. Por ejemplo, en este caso, despejar D sub 0 de esta ecuación. Esto lo mandamos a dividir allá. Y nos queda D sub 0, en este caso, como una función solo de Q. Si lo colocamos aquí y reemplazamos esa ecuación acá, pues nos va a quedar toda una ecuación solo dependiente de Q. Y ahí podríamos hallarla. Pero un método mucho más sencillo es aprovechar que como son dos ecuaciones, si yo tengo dos igualdades, estas son las dos que acabo de traer de aquí, ¿cierto? Estas dos igualdades. Las traigo para acá y dos igualdades yo las puedo dividir, una la divido con respecto a la otra y la división como tal terminará siendo una igualdad. ¿Sí? Si yo divido una ecuación en la otra, la parte izquierda será igual a la parte derecha. Es decir, si yo divido estas dos ecuaciones me va a quedar una sola ecuación. ¿Cuál es la ventaja? En el momento que hago eso, como el D sub 0 es constante o es el mismo, pues se puede eliminar. Y entonces ya no nos queda como un problema para determinar el valor de Q. Tenemos aquí entonces, esta sería la expresión, 7 por 10 a la menos 13 dio 1 por 10 a la menos 17, y estos valores de E. Por propiedades de las exponenciales podemos pasar este para arriba, hallamos el valor de la izquierda, 7 por 10 a la menos a la 4, y este R 733 al palo para arriba queda con potencia positiva. Por eso queda, sería esta parte menos la segunda parte, menos la parte de arriba, que sí tendría el negativo de acá. ¿Listo? Si sacamos logaritmo natural en ambos lados, pues entonces, ¿qué pasa? Aquí nos quedaría el logaritmo natural de la parte izquierda y aquí, por ser contrario el logaritmo y el exponencial, pues simplemente vamos a tener este valor. El argumento de la función, el argumento del exponencial va a ser entonces ahora el valor del lado derecho. Siguiendo con esa expresión, nos ponemos de allá para acá esta expresión, vamos a seguir trabajando con ella. ¿Qué vamos a hacer? Pues podemos sacar Q sobre R como factor común, hallamos el logaritmo, Q sobre R, y entonces despejamos Q. Mandamos el R para allá y esto a dividir, y haciendo la operación nos queda pues que la energía de activación es de 182.665 julios por mol. Eso pues eran los ejemplos que quería hacerles hoy para que, por favor, o que espero que les sirva para poder comprender mejor el tema y de pronto desarrollar ejercicios que sean similares. Les agradezco entonces la atención y pues nos veremos en próximos videos. Muchas gracias.